Hoy quiero hablarte de algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo. La felicidad no llega por casualidad. Y quizá eso así dicho suena obvio, pero en realidad no lo es tanto. Porque muchas veces vivimos esperando que la felicidad aparezca sola. Pensamos que va a llegar cuando tengamos más dinero, cuando consigamos ese trabajo, cuando alguien nos ame como queremos, cuando todo esté en orden, cuando por fin la vida deje de golpearnos. Y la verdad es que muchas veces pasamos años esperando ese momento perfecto que nunca termina de llegar. Y mientras esperamos, la vida sigue pasando el tiempo, sigue amaneciendo, sigue llegando responsabilidades, problemas, preocupaciones, cansancio, y si uno no tiene cuidado, también puede irse apagando por dentro sin darse cuenta. Por eso hoy quiero recordarte algo importante. La felicidad no siempre es algo que se encuentra de pronto, como quien se tropieza con una moneda en el camino. Muchas veces la felicidad se construye, se cultiva, se decide, se practica, se cuida. Y sé que hay días en los que eso suena difícil. Hay días en los que uno se levanta con el alma pesada, días en los que uno siente que no tiene fuerzas para nada, días en los que la sonrisa no sale fácil y en los que incluso lo más pequeño cuesta demasiado. Y si hoy estás en uno de esos días, quiero que me escuches con calma. No estás fallando por sentirte así. No estás dañado por tener un momento difícil. No eres menos valioso por estar cansado. No eres menos fuerte por haber llorado. A veces la vida no nos derrumba de un solo golpe. A veces nos va cansando poquito a poquito. Un problema encima de otro, una decepción tras otra, una pérdida, una noticia dura, una relación rota, una puerta cerrada, una esperanza aplazada. Y cuando uno se da cuenta, ya está caminando con el corazón herido y tratando de seguir como si nada. Pero hay algo que quiero decirte desde el fondo del corazón. Todavía puedes empezar de nuevo. Tal vez no como soñabas al principio, tal vez no con la velocidad que quisieras, tal vez no de la manera perfecta, pero sí puedes empezar. Y empezar no significa que todo se resuelva de inmediato. Empezar significa que decides no rendirte hoy, que decides no dejar que un mal momento defina toda tu historia, que decides dar un paso más aunque sea pequeño, que decides cuidar un poco más tu mente, tu corazón y tu vida, porque la felicidad también tiene mucho que ver con eso, con pequeñas decisiones diarias, con lo que piensas, con lo que permites que entre a tu corazón, con las palabras que te dices a ti mismo, con las personas que te rodean, con la forma en la que respondes a lo que te pasa. Hay personas que creen que ser feliz es estar riéndose todo el tiempo, y no. Ser feliz no significa no tener problemas. Ser feliz no significa vivir en una burbuja donde nada te duele. Ser feliz no significa tener una vida perfecta. Ser feliz muchas veces significa tener paz aún con problemas. Significa conservar la esperanza aun cuando no todo sale bien. Significa aprender a respirar profundo en medio de la tormenta. Significa no perder por completo la capacidad de agradecer, de amar, de confiar y de seguir. Y aquí hay algo que puede cambiar completamente la forma en que tú ves tu vida. Muchas veces la felicidad no llega cuando el mundo cambia, sino cuando tú cambias la forma de mirar el mundo. Porque hay personas que tienen mucho y aún así viven vacías. Y hay otras que tienen poco, pero dentro de ellas hay una paz que no se puede comprar. ¿Por qué pasa eso? Pues porque la felicidad no depende solamente de lo externo, también depende de lo interno, depende de lo que llevas dentro, depende de si tu corazón está lleno de gratitud o de queja, depende de si vives comparándote
o aprendiendo a valorar tu propia historia. Depende de si estás cargando todo solo o si aprendes a soltar lo que no puedes controlar. Y eso no siempre es fácil. A veces uno quiere controlar todo, quiere entender todo, quiere resolver todo, quiere que todo salga ya, pero la vida no funciona así. Hay cosas que sí dependen de ti y hay cosas que no. Y una parte importante de encontrar la felicidad está precisamente en aprender a distinguir entre ambas. Tú no puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes decidir cómo responder. No puedes borrar todo dolor, pero sí puedes decidir no vivir amargado por siempre. No puedes hacer que el pasado cambie, pero sí puedes elegir que no siga gobernando tu presente. No puedes evitar todas las pruebas, pero sí puedes decidir que ninguna prueba te robe por completo la esperanza. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque la persona que aprende a construir felicidad desde adentro empieza a vivir de otra manera. Ya no espera tanto de los demás. Ya no pone todo su descanso en manos de una sola respuesta externa. Ya no cree que su vida termina en la etapa más difícil. Empieza a entender que todavía hay camino, todavía hay procesos y todavía hay oportunidad. Quiero decirte algo muy sinceramente. Tal vez hoy no tengas todo lo que quieres, pero eso no significa que tu vida esté perdida. Tal vez hoy no estés donde soñabas estar, pero eso no significa que ya no puedas llegar. Tal vez hoy sientas que no tienes respuestas, pero eso no significa que no vayan a llegar. A veces la felicidad comienza cuando dejas de exigirle a la vida que sea perfecta y empiezas a agradecerle por seguirte dando oportunidades. A veces comienza cuando agradeces y aprendes a mirar con más amor las cosas simples. Una conversación bonita, un café tranquilo, una caminata en silencio, un abrazo sincero, un amanecer, una comida en familia, una canción que te devuelve calma, un momento de oración en silencio, un instante en el que respiras profundo y dices, todavía estoy aquí. Porque sí, estar aquí ya es una razón para seguir. Y no quiero decirlo de una manera vacía, lo digo con mucho respeto, porque sé que hay personas que han pasado por dolores muy profundos y lo siguen pasando. Personas que han sonreído por fuera mientras por dentro estaban rotas. Personas que han sentido que nadie las ve, que nadie las entiende, que nadie imagina lo que cargan. Si eres una de esas personas, quiero que sepas que tu dolor no pasa despercibido para el cielo. Y aunque a veces parezca que todo está en silencio, aunque parezca que nadie responde, aunque parezca que el camino se alarga demasiado, eso no significa que estés solo. A veces la vida también nos enseña a confiar cuando no entendemos, a caminar cuando no vemos todo el trayecto, a seguir cuando la fuerza parece poca. Y en ese proceso algo dentro de ti va cambiando. Te vuelves más sabio, más sensible, más consciente, más humano, más capaz de valorar lo verdadero. Porque no todo lo que duele viene a destruirte. Algunas cosas vienen a despertarte, vienen a hacerte mirar la vida con otros ojos, vienen a enseñarte que hay batallas que no se ganan corriendo más rápido, sino aprendiendo a tener más paz. Vienen a recordarte que tu valor no está en lo que posees, sino en lo que eres. Y tú eres mucho más de lo que crees, mucho más fuerte de lo que te has dicho, mucho más valioso de lo que a veces sientes, mucho más amado de lo que imaginas. Por eso, si hoy estás esperando una señal para no rendirte, quizás esta sea esa señal. No porque yo tenga todas las respuestas, no porque tu vida vaya a cambiar mágicamente en ese instante, sino porque a veces necesitamos que alguien nos recuerde algo simple. Todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, todavía hay camino,
Todavía hay motivos para volver a intentarlo. Así que hoy quiero dejarte con esta idea. La felicidad no llega por casualidad, pero sí puede llegar a tu vida cuando empiezas a construirla con pequeñas decisiones, con más gratitud, con más paz, con más fe, con más paciencia y con más amor por ti mismo. No esperes a sentirte perfecto para empezar. Empieza con lo que tienes. Empieza desde donde estás. Empieza con lo que eres y ve paso a paso. Porque a veces la vida no cambia en un solo día, pero sí cambia cuando una persona decide no rendirse. Y ojalá tú seas una de esas personas. Ojalá hoy elijas seguir. Ojalá hoy elijas cuidarte. Ojalá hoy elijas creer que tu historia todavía puede ser bella. Y sí, en este momento te cuesta hacerlo y no pasa nada. No tienes que resolver toda tu vida hoy. Solo sigue un poco más. Respira, avanza un paso y mañana, si hace falta, vuelves y lo haces. Vuelve a hacerlo. La felicidad no llega por casualidad, pero sí debes empezar el día en que decides buscarla con un corazón más dispuesto y más humilde y más valiente. Y créeme, ese día puede ser hoy. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.